Bienvenidos a Cuentos Escalofriantes. En este relato, descubrirás el misterio de un edificio abandonado donde, en una ventana del supuesto octavo piso, aparece una figura que no debería estar ahí. ¿Qué secretos oculta este lugar? Acompáñanos hasta el final para conocer esta historia que te pondrá los pelos de punta. Comencemos. Relato de terror. La figura en la ventana del edificio abandonado. Algunas historias llegan a nosotros de maneras extrañas. Estás viviendo tu vida, siguiendo tu rutina, hasta que algo aparentemente insignificante te obliga a cambiar de rumbo, y de repente te das cuenta de que has entrado en un territorio desconocido. Eso fue exactamente lo que me pasó. Esta historia comienza en un momento cualquiera de mi vida, sin ningún evento extraordinario en curso. Era 2017 y vivía en una pequeña ciudad del interior. No me había mudado por elección, fue una combinación de trabajo remoto y la necesidad de ahorrar dinero. Con un costo de vida más bajo y calles tranquilas, pensé que sería una buena idea pasar algunos años lejos del bullicio de la capital. Soy de esas personas metódicas. Tenía una rutina fija para casi todo: levantarme temprano, trabajar hasta la tarde y salir a caminar por los alrededores antes de cenar. Mis caminatas eran más que un hábito saludable, eran una especie de ritual para despejarme. Era mi momento de desconectar de las pantallas y observar el mundo real. La mayoría de los días seguía el mismo camino. Pasaba por calles poco transitadas, llenas de casas antiguas, algunas bien conservadas, otras al borde de la decadencia. Pero lo que siempre captaba mi atención, sin querer, era un edificio abandonado al final de una calle más aislada. Era un lugar extraño, casi fuera de contexto, como si ese edificio hubiera sido olvidado en el tiempo mientras el resto de la ciudad seguía avanzando. La estructura era imponente, pero desgastada. Su fachada de ladrillos expuestos estaba ennegrecida por el tiempo y la suciedad. Las ventanas rotas, algunas cubiertas con tablones de madera, creaban un patrón casi artístico. Sin embargo, lo que más me incomodaba no era el estado del edificio, sino el hecho de que parecía vivo, de alguna manera. No importaba cuántas veces pasara por allí, siempre sentía una leve inquietud al mirarlo, como si algo me estuviera observando. Nunca me había detenido a preguntar a nadie sobre el edificio. Para mí, era solo otra ruina entre tantas que hay en las ciudades pequeñas. Pero en una tarde específica, todo cambió. Era un día nublado, de esos en los que la luz del sol es pálida y apagada. Ya estaba al final de mi caminata cuando pasé por el edificio. Esta vez, sin embargo, algo llamó mi atención antes incluso de que me diera cuenta. Un tipo de movimiento en mi visión periférica, proveniente de una de las ventanas más altas. Cuando miré hacia arriba, ahí estaba ella. En lo que debería ser el último piso, o eso creía, una mujer estaba de pie, mirando fijamente hacia afuera. Llevaba algo claro, tal vez un vestido, pero el tejido parecía anticuado, algo que no encajaba con la época. Su cabello oscuro caía hasta los hombros, y estaba completamente inmóvil. Lo que más me intrigó fue la sensación de que no estaba simplemente mirando la calle, parecía estar mirándome directamente a mí. Me quedé paralizado por un instante. Mi mente comenzó a buscar explicaciones lógicas. Tal vez era alguien que había invadido el edificio, o quizás era solo un reflejo extraño causado por el cristal roto. Pero mientras intentaba racionalizar, ella seguía allí, inmutable. Lo más extraño de todo era el piso donde se encontraba. Nunca lo había notado antes, pero al observar el edificio, parecía que había algo mal con su altura. Si contaba los pisos, ese sería el octavo. Pero sabía que el edificio tenía como máximo 7 pisos. Un escalofrío recorrió mi espalda y me obligué a seguir caminando, tratando de ignorar la sensación de incomodidad que empezaba a crecer dentro de mí. Pero esa visión se quedó conmigo, como una comezón mental que no puedes ignorar.
¿Por qué ese piso parecía existir solo para ella? Durante los días siguientes, la imagen de esa mujer en la ventana no salía de mi cabeza. No era solo su figura, sino la sensación que venía con ella, como si algo estuviera fuera de lugar de una forma que no podía explicar. Intenté ignorarlo. Seguí mi rutina de caminatas, pero confieso que durante 2 o 3 días evité pasar por esa calle. Sin embargo, cuanto más trataba de evitarla, más crecía mi curiosidad. Al final, el deseo de entender lo que había visto fue más fuerte. Un viernes por la tarde, decidí pasar por allí de nuevo. El día estaba despejado, el tipo de tarde en la que las sombras son más nítidas y los detalles más fáciles de percibir. Quería demostrarme que no había nada extraño. Y ahí estaba ella, en la misma ventana, en el mismo lugar. El desconcierto me invadió de inmediato. Seguía completamente inmóvil, como una estatua. Por un momento, pensé que tal vez realmente era una estatua, o algún maniquí dejado allí por algún motivo absurdo. Pero entonces noté algo que me dejó helado. Su vestido se movía ligeramente, como si una brisa lo estuviera rozando. El problema era que no había viento. Intenté no mirarla directamente. Seguí caminando, pero esa inquietud me acompañó durante todo el trayecto de vuelta. Esa noche, no pude dormir bien. Al día siguiente, algo dentro de mí me decía que debía investigar más sobre el edificio. No era solo curiosidad, era como si hubiera algo que necesitara saber. Me senté frente a mi computadora y comencé a buscar información sobre ese lugar. Lo que encontré fue más desconcertante de lo que esperaba. Según los registros municipales, el edificio había sido construido en los años 50 como un hotel de lujo. Sin embargo, nunca prosperó y terminó cerrando apenas 2 décadas después. Lo que llamó mi atención fue un pequeño detalle en un artículo antiguo. En 1972, una mujer desapareció misteriosamente en el edificio. Según la noticia, su nombre era Clara, y había sido vista por última vez en la ventana del último piso, mirando hacia la calle. Después de eso, nadie supo más de ella. La policía había investigado, pero no encontró rastros. Lo más extraño era que, poco tiempo después, el edificio sufrió un incendio en el piso superior. Desde entonces, el lugar había quedado abandonado, y los rumores comenzaron a circular. Pero lo que realmente me inquietó fue un dato técnico. El edificio originalmente tenía 8 pisos. Sin embargo, después del incendio, el 8º piso fue clausurado y eliminado de los registros oficiales. Según los documentos actuales, el edificio tenía 7 pisos. Pero yo sabía lo que había visto. Esa noche, algo me impulsó a regresar al lugar. Tal vez era una necesidad de confirmar que no estaba perdiendo la cabeza. Llegué al edificio cerca de las 11 de la noche. Las calles estaban desiertas, y el aire era tan frío que parecía cortar. Al llegar, lo vi como siempre, oscuro, imponente, como si estuviera esperando algo. Subí por la reja rota que ya conocía y me dirigí hacia la puerta principal. La empujé, y para mi sorpresa, se abrió con facilidad. Dentro, el ambiente era opresivo. La oscuridad parecía más densa de lo normal, y el aire estaba cargado con un olor a humedad y algo metálico que no pude identificar. Encendí mi linterna y comencé a caminar. La escalera central del edificio era vieja, con barandillas oxidadas y escalones que crujían bajo mis pies. A medida que subía, sentía que el ambiente se volvía más frío y pesado. Llegué al 7º piso, y ahí me detuve. Frente a mí, la escalera continuaba hacia arriba, pero el acceso estaba bloqueado por tablones de madera rotos. Parecía como si alguien hubiera intentado cerrar el paso al 8º piso, pero no del todo. Con cuidado, me abrí paso entre los tablones y subí. Lo que encontré fue un corredor oscuro, lleno de polvo, como si nadie hubiera estado allí en décadas. Las puertas a los lados del pasillo estaban cerradas, pero todas tenían marcas de quemaduras.
El aire era gélido y la linterna temblaba en mi mano mientras avanzaba. Al final del pasillo, una puerta estaba entreabierta. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras me acercaba. Al empujar la puerta, vi una habitación vacía, con una ventana al fondo. Y ahí estaba ella, de espaldas a mí, parada frente a la ventana, inmóvil como siempre. Su vestido parecía flotar levemente, aunque no había viento. Por un momento, pensé en hablarle, pero no pude. Sentía un miedo tan profundo que me paralizó. De repente, mi linterna comenzó a parpadear. La luz se apagó por completo, y el cuarto quedó sumido en la oscuridad. En ese instante, sentí algo detrás de mí, como una presencia fría que hacía imposible respirar. Un susurro leve, casi inaudible, rompió el silencio, y antes de que pudiera reaccionar, todo se volvió negro. Cuando desperté, estaba afuera del edificio, tirado en el suelo junto a la reja. Mi linterna seguía en mi mano, y mi celular marcaba las 5 de la mañana. No recordaba cómo había salido, pero mi cuerpo estaba dolorido, como si hubiera corrido kilómetros. Miré hacia el edificio. La ventana del 8º piso estaba vacía, y el edificio parecía igual de inerte que siempre. Me levanté como pude y caminé hacia mi casa, temblando por dentro y por fuera. Desde esa noche, nunca volví a acercarme al lugar. Pero, de alguna manera, siento que algo cambió. Los vecinos dicen que ya no ven a nadie en las ventanas del edificio. Es como si la presencia de esa mujer hubiera desaparecido. A veces me pregunto si Clara encontró lo que buscaba o si, de alguna manera, mi visita rompió algo que la mantenía atrapada allí. No tengo respuestas, pero una cosa es segura: hay lugares que guardan secretos que no deberíamos intentar descubrir. Gracias por acompañarnos en este cuento escalofriante. Si te gustó la historia, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para más relatos llenos de misterio y terror. Déjanos tu comentario. ¿Qué harías tú en una situación como esta? Nos vemos en el próximo cuento. No faltes.